En el corazón de Chuquisaca existe un pequeño pueblo a orillas de un río. En el poblado está una tiendita que tiene de todo. La dueña es doña Dominga, que junto a su familia se encarga de atenderla. Ella es muy amable y conoce a todos en la comunidad. Además, doña Dominga tenía una habilidad que hacía que los niños, jóvenes y adultos se reunieran por las noches en su casa para escuchar los cuentos más interesantes de la región. Decía que los cuentos eran principalmente las historias que su abuela le había contado en quechua desde que era niña. Ella tenía una capacidad prodigiosa para recordar los detalles y atrapar la atención total de sus oyentes. Sabía la vida y milagros de las familias de casi todo el poblado. Si alguien sufría en secreto por un amor no correspondido, si tal o cual pensaba irse de la ciudad, todo eso y más sabía doña Dominga. Contaba historias, siempre dejando alguna reflexión de vida, intentando que sean sus oyentes quienes imaginen el final de la historia. Su público fue creciendo. Los niños y jóvenes de la comunidad visitaban la casa de doña Dominga por las tardes después de la escuela y procuraban ser los primeros en llegar para tener un lugar privilegiado cerca de ella. Una tarde, Dominga volvía apresurada de su chacra. La noche la atrapó en el camino y decidió tomar un atajo que no conocía muy bien. Su vista le falló y no pudo ver una fosa que había cerca y cayó en ella. Se golpeó la cabeza y desvaneció en el lugar. Cuando despertó, se encontraba en su cama. Sentía dolor en la espalda y le costaba mucho moverse. Pero lo que más le preocupó es que no podía hablar. El golpe había afectado su capacidad para articular sonidos. Su familia intentaba animarla. Le decían que seguramente iría recuperando la voz con el paso de los días, pero ellos también se veían muy afligidos. Los días pasaron. Dominga no volvió a hablar. La tristeza dio paso a la rabia y también a la desesperanza. Las puertas de su casa permanecían cerradas y empezó a extenderse una sensación horrible de silencio. Parecía que la comunidad había enmudecido con Dominga. Una mañana, después de algunos meses, Dominga se despertó y se quedó mirando fijamente hacia su ventana. Un pajarillo la había despertado. Dominga se levantó de su cama, fue hacia la ventana y la abrió de par en par. Para su sorpresa, el pajarito entró en la habitación y se posó en su hombro. Con el pico acarició la cara de Dominga, se acercó a su oído y le dejó escuchar su mensaje. «Escucha», le dijo. Dominga no salía del asombro. El pajarito le habló en un idioma que podía entender. «Escucha», le volvió a decir el pajarito. Después acarició nuevamente su rostro y veloz abrió sus alas para tomar vuelo. ¿Qué es lo que había pasado? Solo Dominga tuvo la experiencia de la visita de aquel simpático pajarillo. Su mensaje la dejó pensando todo el día. Dominga entendió que si bien no podía contar cuentos, nada le impedía escuchar las nuevas historias, las penas y alegrías de la gente de la comunidad. Aún podía escuchar, escribir lo poco que sabía y comunicarse con señales. Entonces, con la ayuda de su nieta Estrella, volvió a abrir la tienda. Aunque ella prefería estar cerca al horno de su casa, ese era un lugar más íntimo y calientito para recibir a sus visitantes. Como ella no podía hablar, todos querían contarle sus penas y alegrías. Las mujeres eran quienes más la visitaban. Le contaban sus vidas, se desahogaban y luego volvían a sus casas.
Después de escuchar a mujeres de diferentes edades, Dominga comenzó a darse cuenta que tenían las mismas preocupaciones. Su abuela, su madre y ella misma tenían penas parecidas. No eran problemas nuevos. Pensó que debía hacer algo. Entonces, uniendo las historias, comenzó a crear en su mente cuentos para que esta realidad cambie, con señas, con algunos sonidos que ya podía decir. Después de un tiempo y con la ayuda de los dibujos de su nieta, los cuentos estaban listos. Dominga y Estrella, junto al fuego, preparaban el lugar para contar historias. Es su forma de luchar contra las injusticias. Dominga está lista para decir: te cuento que... En los valles y montañas trabajan sin parar, con amor y con coraje, su fuerza sin igual. Dominga y Estrella tienen mucho que contar, las historias de su vida luchando por cambiar. Te cuento que